Historias con Todos, somos el grupo 5 y nosotros hemos escogido el tema del problema de la extorsión a las empresas de transporte público en el Perú. En el Perú, el transporte público es un sector fundamental que impacta la vida de millones de ciudadanos diariamente. Sin embargo, este sector enfrenta graves amenazas de violencia y extorsión, afectando no solo a los propietarios de las empresas de transporte, sino también a los conductores, cobradores, pasajeros y la seguridad pública en general. Las mafias de extorsionadores imponen cuotas o pagos a los empresarios a cambio de supuesta protección, lo que ha generado una crisis de seguridad y un impacto negativo en la economía del transporte público. Desde una perspectiva ética, esta problemática cuestiona principios fundamentales como la seguridad, la libertad económica, la libertad personal y la justicia social. A continuación, se abordarán los impactos de estos casos en relación con los principios éticos y las libertades fundamentales. El problema. La extorsión en el sector de transporte público en el Perú ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. Las mafias que operan en diversas regiones del país se dedican a exigir pagos o cupos a las empresas de transporte a cambio de permitirles operar en determinadas rutas. Estas exigencias suelen estar acompañadas de amenazas de violencia que van desde el daño a sus vehículos hasta ataques directos contra los empresarios y trabajadores. Los empresarios que no pueden o no desean pagar los cupos son blanco de agresiones como el incendio de sus buses o el asesinato de choferes. Como consecuencias, muchos se ven forzados a abandonar sus operaciones o trasladar el costo de la extorsión a los usuarios, lo que eleva el precio de pasajes. Los trabajadores del sector, incluidos los conductores y cobradores, también sufren las consecuencias. Reciben amenazas personales y son forzados a operar bajo constante presión y miedo. Para la población, la violencia en el transporte público genera una sensación de inseguridad y afecta la confianza en las autoridades y el sistema de justicia. Buenas noches. El problema. La extorsión a las empresas de transporte público en el Perú se da por diferentes razones. Primero, identificaremos a quiénes son los actores en este problema. Tenemos a los empresarios, tenemos a las autoridades, tenemos a los transportistas y a los terceros civiles responsables que son los propietarios de las unidades. Todos estos personajes que participan en este sistema de transporte público tiene diferentes facultades cada uno desde su rol, lo que significa que cada uno tiene una responsabilidad inherente en el rol que desempeña en la ciudad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las libertades, hablamos de toda la libertad que las personas tenemos para tomar decisiones. La libertad es tomar decisión sobre los actos de las personas. Estos actos a su vez tienen consecuencias, las cuales deben ser asumidas bajo la responsabilidad de los deberes y derechos de los ciudadanos. Asimismo, nos dice que la conciencia moral debe ser aplicada o cómo se aplica este problema de concepción. La conciencia moral incurre sobre los actos y los roles de las personas, por ejemplo, los extorsionadores, que son aquellas personas que extorsionan sin limitando la libertad de las personas y bajo un sistema de conciencia incorrecto, que esto llevará tarde o temprano a tener una responsabilidad, porque acordémonos que todo acto es consecuente de un resultado. Muy bien, entonces, tanto la libertad como la conciencia moral son teorías que se aplican en la ley y en la vida del ciudadano día a día. Se aplica en este problema porque se violan los derechos y los deberes de los ciudadanos. Perdón, se violan los derechos de los ciudadanos. Los deberes son cumplir las normas, regulaciones que el sistema nos proporciona como ciudadanos, las cuales se ven violentadas por estas personas que limitan o violan la libertad de los otros ciudadanos en ejercer el transporte, en ejercer la vida empresarial y de alguna manera restringen que estos puedan ejercer sus libertades. Esto genera inconsciencia en aquellas personas que generan este tipo de actos delictivos. Muy bien, es así como la extorsión de las empresas de transporte público afecta al ciudadano en el día a día, afecta al empresariado y afecta a aquellos usuarios que utilizan el transporte, recortando sus libertades y utilizando de una manera equivocada la libertad para poder realizar acciones
bajo una conciencia moral no adecuada, que es en el caso del rol de los extorsionadores. En el caso de los ciudadanos civiles ya hemos identificado que se estarían violando sus derechos y como responsables en esta regulación del Estado, los ciudadanos afectados pueden hacer uso de sus derechos haciendo este tipo de reclamos y haciendo, oponiéndose a estas actitudes de otros ciudadanos para poder denunciar estos actos que van en contra de la libertad y la conciencia moral de todos los ciudadanos. El ciudadano en libertad, responsabilidad y Estado de Derecho. Desde la perspectiva ciudadana, algunos aspectos claves que deben ser analizados incluyen la seguridad pública, transparencia, acceso a la justicia, impacto económico-social, responsabilidad de los empresarios. En la seguridad pública, la ciudadanía debe cuestionar el rol del Estado en garantizar un ambiente seguro para todos los sectores de la sociedad. La transparencia, acceso a la justicia. Un aspecto crucial es la falta de transparencia en las acciones del sistema judicial para procesar y castigar a los responsables de estos extorsionadores. El impacto económico y social. Los ciudadanos deben ser conscientes del impacto que en esta situación tiene un precio del transporte público y en la accesibilidad de este servicio esencial. Y por último, la responsabilidad social de los empresarios. Aunque las empresas de transporte son víctimas, también es relevante analizar cómo enfrentan la situación y en qué medidas están tomando para proteger a sus trabajadores y usuarios. El punto que me toca es el ciudadano, derechos y deberes. En este caso, los derechos de los involucrados no se están respetando de manera adecuada, principalmente por la incapacidad del Estado de brindar seguridad y justicia. Primer punto es derecho a la seguridad. Los empresarios y trabajadores del transporte no cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su labor de forma segura. Las amenazas y los actos de violencia violan su derecho a trabajar en un ambiente protegido. El derecho a la libertad económica. Las mafias limitan la libertad económica de los empresarios de transporte, quienes no pueden operar de manera libre y competitivamente. Además, los ciudadanos ven su derecho a un acceso a un servicio público. Afecta el debido a la intervención de organizaciones criminales. El punto es el deber del Estado de garantizar la seguridad. Vemos acá que el deber de proteger a los ciudadanos y garantizar un sistema de justicia funcional no se está cumpliendo. La falta de medidas efectivas para determinar la extorsión y castigar a los responsables, que refleja una grave falla en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno. Doy paso al siguiente punto. Buenas noches. Ya con el contexto establecido, analizamos este problema desde el punto de vista pluralista, donde resalta la importancia de incluir todos los actores involucrados en la toma de decisiones. En este caso, no observamos una perspectiva pluralista adecuada, ya que en el caso del transporte público, esto implica que tanto empresarios, trabajadores, autoridades y la sociedad civil deben participar activamente para abordar el problema de la extorsión. Actualmente existe una falta de coordinación efectiva entre los sectores, lo que dificulta el avance hacia soluciones bastante concretas, donde un enfoque pluralista requiere diálogo inclusivo y estrategias colaborativas que respeten los diferentes puntos de vista y necesidades, buscando una solución justa y equilibrada para todos los afectados. Ahora procedemos a analizar lo que es la perspectiva solidaria, pero ¿qué significa? Básicamente implica el apoyo mutuo y la colaboración entre los diferentes actores para superar un problema común, en este caso la extorsión al transporte público. Ahora, dentro del contexto de la extorsión en el transporte,
vemos una limitada solidaridad entre las empresas y los trabajadores, ya que aunque ambos sufren las consecuencias de la extorsión, muchos empresarios optan por pagar a las mafias, perpetuando el problema en lugar de fomentar una resistencia colectiva. Además, el Estado y la sociedad no han mostrado suficiente apoyo solidario hacia estos grupos vulnerables, y para superar esta crisis es fundamental que tanto las autoridades del Estado como la sociedad civil trabajen de la mano con empresarios y trabajadores, promoviendo un enfoque colectivo para enfrentar a las mafias extorsionadoras. En conclusión, la crisis de la extorsión en el transporte público refleja graves deficiencias en la seguridad y justicia en el Perú, ya que el Estado no ha cumplido con su deber principal de proteger a los ciudadanos, y la falta de solidaridad y pluralismo ha empeorado este problema. Sin un enfoque ético que combine tanto pluralismo como solidaridad, será difícil lograr un cambio significativo, ya que solo mediante la colaboración entre todos los actores y la adopción de medidas que respeten los derechos y libertades de los ciudadanos se podrá restablecer la confianza en las instituciones y mejorar la situación del transporte público en el país. Eso es todo, gracias.